¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos con ustedes en este webinar. Muchísimas gracias que podemos pues compartir este último webinar del año. El tema de hoy es la importancia de la red fría en el control externo de la calidad. Fíjense que cuando proponíamos este tema parecía no tener tanta trascendencia. Sin embargo, si escucharon la sesión de radio que tuvimos, em, pues ahí se darán cuenta de que hay muchos aspectos que se detonan en cuanto a la logística de pues el control externo y los diferentes proveedores, tanto internacionales como locales. Y les puedo decir que a partir de toda esa revisión con los diferentes proveedores, con los clientes, hemos visto que hay ciertos temas que de repente no hay información, no hay una estandarización, y uno de ellos es la red fría. Todo el mundo damos por hecho que sabemos manejar esta red fría, que tenemos muy claro cómo funciona, pero muchas veces no tenemos bien implementados indicadores, criterios, y bueno, pues aquí veremos la importancia que tiene esta red fría en el control externo de la calidad. Así que pues demos pie a esta sesión, a este webinar. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse. Para los que lo van a ver posteriormente, ojalá puedan mandarnos sus comentarios, mandarnos la información que consideren que debamos revisar. Bien, entonces vamos adelante con nuestro tema. ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Bueno, lo primero es a identificar la importancia de la conservación de los materiales biológicos que se emplean en la evaluación externa de la calidad. Sabiendo que la mayoría de los programas manejan materiales biológicos, pues es trascendente cómo vamos a conservar la estabilidad, la integridad de esos materiales, de esos ítems, para que pues tengamos confianza en la evaluación que se está haciendo. Por supuesto, vamos a conocer la logística que emplea el proveedor de ensayos de aptitud y cómo cuida que se cumplan sus respectivos criterios. Que aquí algo muy importante es cómo cada programa de evaluación externa de la calidad diseña su programa, establece sus criterios. Claro, hay una ISO que ayuda mucho para que esto sea homogéneo, que es la ISO 17043. Recientemente hubo una actualización en el año 2023 y esto nos lleva a tener claridad en que el proveedor de ensayos de aptitud debe tenerse estos criterios muy bien establecidos, conocer acerca de la red fría y bueno, pues que su logística contemple el cumplimiento de estos criterios. Por otro lado, también vamos a reconocer que cuando no se cumple con la cadena de frío, pues los materiales de control es probable que se degraden y por lo tanto también la probabilidad es alta de que se entreguen resultados inadecuados. Aquí, bueno, pues al ser un requisito normativo de tener un programa de control externo de la calidad, también tenemos que visualizar que nos puede desorientar si es que estamos entregando estos resultados falsos hacia la entrega de resultados de pacientes. La mayoría de los laboratorios tienen este tipo de herramientas, este tipo de estrategias llamada control externo de la calidad. Pero a veces uno de los puntos que no se está cuidando es precisamente esta red fría, esta conservación, este manejo de evidencias acerca de los registros que se han generado a partir de tener muy bien implementada esta estrategia de monitorear la red fría. Así que bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de revisar con detenimiento para que pues haya un aprendizaje en este webinar. Comenzamos con una primera definición o término acerca de la evaluación externa de la calidad. En este caso, es una evaluación del desempeño del participante frente a criterios preestablecidos mediante una comparación interlaboratorios. Y fíjense que, de acuerdo a la nota, y lo vamos a ver durante la presentación, porque este tipo de estándares nuevos lo manejan así como PT, que es sus siglas en inglés, que no es más que un ensayo de aptitud. ¿Sí? Y nosotros lo vamos a identificar a partir del cumplimiento de algunos estándares. Hablaba hace un momento de la ISO 17043 en su última versión 2023, que tiene las pautas para que cualquier programa que funcione a nivel internacional, cumpla con todos estos aspectos
y pueda pues aportarle al laboratorio esas ventajas de participar en dicho programa. Así que lo vamos a encontrar de esa manera. Por otro lado, otro término importante pues es tal cual la red de frío o también conocida como cadena de frío, que no es más que un proceso que garantiza la calidad de los productos médicos, biológicos, insumos que manejamos en el laboratorio al mantener una temperatura estable durante su almacenamiento, su transporte y su distribución. Aquí vamos a ver que hay varios aspectos que los proveedores de ensayos de aptitud o de control externo de la calidad tienen que cuidar. Revisando los diferentes estándares que hay, no todos tienen énfasis en la temperatura. Dicen que garantice que tanto su almacenamiento, transporte y distribución sea apropiada. Pero hasta ahí se queda. Entonces, hay ciertos lineamientos que no están puestos en este tipo de estándares, porque acuérdense que aquí se habla del qué, el cómo, ya los programas establecen respectivos criterios. Así es que más adelante les mostraré una guía que puede orientarnos un poquito. Pero como pueden darse cuenta, hablar de proveedores de control externo de la calidad termina por generar un entorno, eh, pues sí, con la idea de visualizar o de previsualizar cuando algo falla, cuando algo no funciona, cuando algo podría tener características inapropiadas, y es siguiendo precisamente esos lineamientos, siguiendo esos estándares internacionales, esos ISO que pueden funcionar muy bien para ser preventivos, ¿vale? Bueno, en un laboratorio clínico, pues la cadena de frío es tan relevante porque no nada más es visualizando el control externo, sino que la red de fría nos va a servir para conservar muestras de pacientes, reactivos, controles, calibradores y cualquier otra sustancia que lo requiera. Y aquí, bueno, tenemos que abordar un término importante, el uso previsto. Si está establecido que el uso previsto de estos materiales implica que deben conservarse en refrigeración, en congelación, es decir, una temperatura diferente a la temperatura ambiental, pues vamos a tener que referirnos a estrategias para mantener dicha temperatura. ¿Sí? Entonces, no nada más es el control externo. Tenemos la gran ventaja de que la cadena de frío se usa para múltiples sustancias, para múltiples materiales que van a ser de utilidad. Entonces, la conservación de los diferentes materiales obedece a conservar ciertas características físicas, químicas y biológicas. Esto con la intención de que no se modifique el resultado final, lo que vamos a obtener. Si yo estoy evaluando en un material la presencia de fosfatasa alcalina, bueno, pues que efectivamente se conserve el material de tal forma que permita evaluar la integridad de dicha fosfatasa alcalina. Así que eso nos ayuda a tener claridad acerca de cómo utilizar estas temperaturas para conservación de estas características, pues se vuelve relevante. Si ya nos está sirviendo para conservar muestras de pacientes, para conservar reactivos, para conservar calibradores, etcétera, con mayor razón nuestros materiales de control, tanto interno como externo. Se vuelve relevante en muchos sentidos. Así que la actividad química y biológica, generalmente, cuando nosotros tenemos mayor temperatura, mayor cantidad de calor, pues por supuesto que va a haber una mayor actividad, una mayor transformación y podría llevarnos a incluso cambiar los componentes por tener tanta energía ahí dentro. Entonces, por esta razón, lo que se busca es reducir la temperatura para tratar de controlar el efecto que esta temperatura o este calor inherente en dicho material biológico, pues podría generar en cambio en la composición, en la estructura y si me apuran un poquito, hasta probables contaminaciones, degradaciones y demás de dichos materiales. Así es que la cadena de frío se vuelve muy relevante
para tratar de mantener en la medida de lo posible estas condiciones de estabilidad, de integridad. Y con esto tener de manifiesto que estamos teniendo el cuidado de ese uso previsto que mencioné hace un momento. Así que en el laboratorio, pues los sistemas que tenemos de refrigeración, congelación y demás, pues se usan precisamente para conservar todos estos elementos. Si estos materiales se conservan en condiciones de temperatura ambiente o mayor, pues, y no está indicado por el fabricante, pues se alterarían estas propiedades. Así que entonces, cuando esto lo sabemos porque estamos en el laboratorio clínico, pongámonos ahora en los zapatos del proveedor de ensayos de aptitud o de control externo de la calidad. Él también, como proveedor, tendrá que tener claro que si esto ocurre en el laboratorio, entonces los materiales de control externo de la calidad, que bueno, se busca que sean conmutables con respecto a las muestras de pacientes, pues nos ayuden a tener claridad en que tenemos como proveedores de control externo de la calidad que cuidar eso. Tenemos que estar en el mismo tenor, en la misma línea que el laboratorio. Y entonces hay que hacerle caso a estas estrategias de conservación que ya tiene el laboratorio. Bueno, pues el proveedor tendrá que buscar alinearse a esos mecanismos de conservación para que el proveedor, pues de alguna forma, no tenga que pedir condiciones especiales para los materiales de control. No tendría caso que estuviéramos comprando, por decir, pensando en algo, no sé, ajeno incluso, tener nitrógeno líquido. No, ¿cómo? Con nitrógeno líquido. Sí, es que mira, mi material de control externo lo requiere porque si no, no se va a conservar de manera correcta. Espérame, es muy caro mantener un recipiente con nitrógeno líquido. Entonces, no voy a hacer el gasto, no voy a hacer esto. Entonces, aquí el proveedor tendrá que buscar estas condiciones amigables de conservación, de traslado y demás, porque pues obviamente el nitrógeno líquido no va a ser viable. ¿Vale? Entonces, por eso decía que es muy importante visualizar cómo le hace el laboratorio para mantener esta cadena fría y entonces el proveedor de control externo de la calidad tendrá que adherirse a la estrategia que ya está implementada para no provocar más gastos de los que debería ser. Es decir, que como cadena de frío, nosotros tendremos que buscar cuáles son estas herramientas, estas estrategias que tiene el laboratorio. Por ejemplo, refrigeradores. El refrigerador en los laboratorios, pues es de lo más importante que hay, porque su función, pues consiste en mantener en un ambiente controlado, pues los diferentes fluidos, sustancias, controles, reactivos y demás, para que se conserven de manera adecuada. Y ya lo comentamos hace un momento, entre más baja sea la temperatura, eh, que soporte, por supuesto, este material y que sea fácil de trabajar, pues es mejor, va a haber menos actividad química y biológica. No irnos al extremo, porque cuidado, puede haber materiales de control externo, por ejemplo, de hematología, y tampoco se vale que vayan a un proceso de congelación porque entonces ahí se degrada la muestra por haber empleado temperaturas mucho más bajas de las que puede soportar pues estos componentes celulares en la biometría hemática. Así que pues hay que tener muy claro cómo el fabricante de dichos materiales ha establecido cuáles son las temperaturas en las cuales el laboratorio tendría que manejar dichos insumos, dichos materiales. Para lograr que estas condiciones sean apropiadas en cuanto a la actividad química, biológica y demás, lo que estamos buscando es que la temperatura interior del refrigerador sea inferior a la temperatura ambiente. ¿Sí? Y esto implica que nosotros debemos monitorear que dicha temperatura sea consistente. No nada más un día, no nada más en las mañanas, sino que sea de manera consistente. De ahí que recuerden, algo muy importante son los registros de dichas temperaturas. Algunos laboratorios optan por hacerlo por turno, algunos más por cierta cantidad de horas, etcétera. A veces el detalle está cuando el personal no está en el laboratorio, no sé, no está trabajando un domingo, por ejemplo, y llega a ocurrir algún problema de desabasto de corriente eléctrica y hay que ver qué va a pasar con esos materiales que están ahí. Así que bueno, los laboratorios tienen estrategias para hacer esto.
porque recordemos que pues no nada más es refrigeración, también puede ser congelación el requerido para mantener condiciones apropiadas. En este caso, el laboratorio tiene o puede tener diferentes tipos o clases de refrigeradores que los puede agrupar, por ejemplo, en refrigeradores de conservación, que tienen un intervalo de 0 a 8 grados hacia arriba. Cuando hablamos de refrigeración, de refrigeradores de baja temperatura, ahí hablamos de 0 a -30. ¿Sí? Entonces, ahí ya es exigente la tecnología para tener este tipo de refrigeradores. Y los de ultra baja temperatura, que funcionan en el rango de 0 a -86 grados centígrados. Entonces, vamos a encontrar múltiples marcas, vamos a encontrar múltiples propuestas de todo ello. Podemos encontrar refrigeradores que tienen la sección de refrigeración y también la sección de congelación. Entonces, bueno, todo esto está en el laboratorio y hay que manejarlo. El proveedor de ensayos de aptitud debe tener muy claro si va a ocupar refrigeradores, qué tipo de refrigeradores son los apropiados, dependiendo el tipo de material que está conservando. Decía hace un momento, no es lo mismo trabajar con biometría hemática, con esos componentes de células, que si trabajáramos con química clínica. Probablemente el tipo de material que se ocupa, pues sea diferente y en ese sentido se busca eh, que se tenga la temperatura apropiada para cada una de esas matrices. Un suero, un plasma, podría estar incluso congelado y no tiene mayor complicación, pero una sangre total no podría ser. Así que necesitamos reiterar este término del uso previsto para que exista claridad acerca de la temperatura a la cual conservaré estos materiales. Pensando en todo esto, los proveedores de ensayos de aptitud deberán saber qué tecnología es la que van a ocupar precisamente para poder mantener dichas condiciones de temperatura apropiadas. Y en el uso de estos refrigeradores también tenemos que manifestar algo importante. Hay materiales un poquito más termolábiles que otros. Y aquí entonces una buena práctica es que si yo voy a tener mi refrigerador para mi respectiva área, pues pueda hacer un mapa para ubicar dónde están mis materiales y entre ellos el control externo de la calidad. Entonces en el laboratorio, esta forma de conservar los materiales de control externo, pues tiene que primero surgir el efecto esperado, ¿no? Que sí se conserven de manera adecuada. Segundo, que exista pues evidencia de que es constante, de que la temperatura se mantiene y de que no genera dificultades en cuanto a el resultado del paciente y el resultado diario, si fuera control interno, o el resultado cada 15 días o cada mes o cada bimestre si es control externo. Entonces, todo eso hay que ver que sí se cumpla. Y entonces tenemos que buscar que estos materiales estén conservados de manera adecuada, por eso lo del mapa. De preferencia, hay que evitar que los materiales estén en la puerta del refrigerador. ¿Por qué? Porque constantemente estamos abriendo. Entonces, estar abriendo y cerrando implica que también tenemos que estar al pendiente de, pues, que no se nos echen a perder estos materiales. Afortunadamente, la mayoría de los materiales que se tienen para control externo son muy estables y no hay mayor complicación. Pero si por alguna razón existieran por ahí algunos un poco más sensibles, por favor, tengan atención, pongan un mapa, una estructura para que los demás vean que al fondo, por ejemplo, deberían estar los materiales de control. Que en la parte superior derecha tendrían que estar las muestras de pacientes. Que el reactivo va a estar en la parte inferior derecha. Y entonces hacer su mapa. Eso ayuda mucho para que esta cadena de frío pues surja el efecto esperado. Para que funcionen de manera eficiente, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que estén instalados en un ambiente fresco, bien ventilado, a la sombra y alejado de toda fuente de calor. Eso es algo importante. Pensemos y pongámonos en los zapatos del proveedor. Si él va a conservar sus materiales de control en refrigeradores, también debe cumplir con esto. Se habla de que estén separados unos 15 centímetros de la pared y como mínimo 45 centímetros del techo, para que exista un flujo apropiado
para que no se sobrecaliente y todo el mecanismo que tienen estos refrigeradores pues sea apropiado. Colocado sobre una superficie horizontal y nivelada, es decir, que esté pareja esta superficie, es también relevante para un buen funcionamiento de este tipo de refrigeradores. Hay múltiples marcas que incluso traen niveladores, que son patitas que giran para que uno pueda subir o bajar en algún momento dado alguno de los lados para que sea lo más horizontal posible. Así que los refrigeradores deben estar bien instalados, deben ser parte fundamental de la estructura del laboratorio. Por lo mismo, también para el proveedor de control externo de la calidad. Sus refrigeradores se vuelven trascendentales. Ahora, puede ser que el laboratorio tenga cámaras de refrigeración. Cuando son laboratorios grandes, cuando son algunos institucionales, por ejemplo, tienden a manejar cámaras de refrigeración porque ahí conservan un montón de cosas. Pensando en los proveedores, por ejemplo, ustedes tuvieran un proveedor de control externo de la calidad internacional. Puede ser que ellos tengan cámaras gigantescas porque producen cientos o miles de viales que son repartidos a nivel global, a nivel, no sé, Latinoamérica, a nivel Europa, a nivel mundial. Por lo tanto, estas cámaras de refrigeración, pues lo que se busca es mantener consistente la temperatura para lo que hemos venido diciendo, conservar de manera íntegra las características de estos materiales. Entonces vean que hay que mantener una temperatura predeterminada con un rango de variación no mayor a 3 grados centígrados. Esa es la propuesta y vean en la parte de abajo estoy poniendo las referencias bibliográficas. Y todo esto con la idea de que si voy a ocupar este tipo de materiales biológicos, pues nos ayude a mantener estas condiciones. Ajá. Y también algo importante es mantener ciertos intervalos. Normalmente nosotros conocemos esta refrigeración de 2 a 8, pero muchas veces para fines de tener un mejor control se busca que sea de 4 a 6, o sea, más cerrado el intervalo. Y esto, bueno, pues redunda en que las cámaras deben tener mantenimiento, deben tener cierta vigilancia de que todo está funcionando correctamente, porque, insisto, son espacios más grandes, conservan un montón de cosas los laboratorios. Conozco por ahí algunas cámaras de ese tamaño y bueno, pues nada más hay que estar al pendiente de que funcionen correctamente. Hay ocasiones en las que no es posible tener esto y se trabaja más bien con cajas térmicas o termos, que son este tipo de cajas con estructura aislante de poliuretano inyectado, recubiertas con plástico, o con otros materiales que al final permiten un cierre hermético para acomodar pues todos estos geles o todos estos componentes fríos alrededor de los materiales biológicos. Entonces, estas cajas térmicas pues son de mucha utilidad. Aquí, pues, según su capacidad y el tiempo de conservación de los materiales biológicos, se emplean este tipo de materiales para el transporte. Em, Muchas veces es local, a veces es regional, a veces es a nivel nacional, pero finalmente se ocupan mucho este tipo de cajas térmicas. Entonces son indicados para poder transportar de manera adecuada todos estos materiales bueno, pues nada más hay que ver la integridad de dichas cajas. Hay cajas gigantescas que transportan un montón de material, hay cajas más pequeñas que pues dependerá el tamaño de mi control externo de la calidad. La mayoría de nosotros ocupamos frascos viales chiquitos, pero bueno, para la logística de un proveedor necesita tener muy claro el tamaño de este tipo de cajas térmicas o de termos. Es así como la mayoría de los proveedores de control externo de la calidad mueven, distribuyen este tipo de insumos, el control externo de la calidad. Hay proveedores que lo que hacen es que de manera regional nos dicen, mira, lo voy a mandar a tal laboratorio y ahí todos los laboratorios que quieran participar con nosotros lo recogen, ahí van. Otros que dicen, no, 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 yo tengo una estrategia de entregártelos directamente a tu laboratorio. Hay una mensajería especializada que te los lleva. En algunos otros es, no, espérame, esto yo lo puedo llevar si es, por ejemplo, un laboratorio de manera local, pues lo entregan directamente sin pasar por mensajería. Entonces, bueno, hay múltiples formas de hacerlo.
el asunto es que se debe tener muy claro el uso de este tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, aquí hablamos de que estos materiales pues nos sirven para precisamente tener eh, bien establecido la vida fría que tiene nuestro material. ¿Qué es esto? Bueno, pues la idea es que en el tiempo de conservación al interior de estos materiales, de este tipo de cajas de unicel o de cajas térmicas, se les llama vida fría, entendiendo por esta al tiempo contado en horas que demora en subir la temperatura bueno, yo estoy hablando aquí de vacunas porque es lo que mencionan este documento, pero también reactivos, pero también controles, que es el tema que nos trae aquí. Y bueno, fíjense que aquí tienen hasta un criterio establecido, en el cual se habla de, pues, que hay temperaturas a las cuales esto se evalúa y se tiene muy bien establecido. Aquí en particular, lo que nos dicen es el tiempo contado en horas que demora en subir la temperatura del material a su rango crítico, más 8 grados centígrados, a una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Entonces, que permita esas condiciones está re bueno. Entonces, medido a partir del momento en que se colocó en el interior del termo. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues que estos dispositivos pueden mantener y conservar la temperatura entre 2 y 8 grados, que es lo que ya conocemos, hasta por 36 horas en algunos casos, dependiendo del tipo de materiales de los cuales esté construido este tipo de cajas térmicas o termos. Y bueno, pues esto nos ayudará muchísimo para, por ejemplo, cuando hacemos envíos largos, a distancias incluso entre países, pues este tipo de materiales pueden funcionar muy bien porque son herméticos, porque conservan muy bien la temperatura. Y por eso mismo es que estas cajas térmicas deben tener un diseño especial para que funcione. La vida fría del termo depende de varios factores. Por ejemplo, la temperatura ambiental. Aquí, bueno, la incidencia de radiación en la zona que se utilice y la velocidad del viento. Fíjense qué interesante todo eso. Estos aspectos son importantes para establecer el tiempo de conservación de la temperatura en el interior del termo. ¿Sí? Ya que pues, la temperatura de las partículas de sus sistemas diferentes tienden a igualar su temperatura. Acuérdense este equilibrio al cual se llega. Y bueno, pues aquí esta temperatura ambiente no va a ser lo mismo trabajar, eh, por ejemplo, un envío a una playa que a una montaña. Probablemente las circunstancias al ser em, tan distintas entre sí, pues el equilibrio de la temperatura dentro y fuera de este termo, pues va a tardar un poco más o un poco menos. Entonces hay incidencia de ello. El tipo de aislante térmico y espesor. Esto nos hace pensar en que hay varios materiales con los cuales se construyen estas cajas térmicas. Por ejemplo, poliuretano, que es el más recomendado, ya que su superficie al ser lisa, pues no permite el paso de la humedad ni que se formen hongos ni todo esto. Pero también los hay de poliestireno, que tienen un coeficiente térmico menor que el poliuretano, es decir, que deja pasar más calor. Ajá, entonces, por su estructura porosa, acumula humedad en las paredes y permite esta proliferación que luego no nos gusta, que son los hongos y bacterias. Entonces, hay que buscar cuáles son los materiales apropiados para que se hagan los envíos correspondientes. Bueno, esto lo debe tener muy claro el proveedor de control externo de la calidad, porque este proveedor es el que me va a garantizar a través de su estrategia de envíos que llegue de manera adecuada dicho material. Claro, de repente nos genera brincos que por la cuestión de la empresa que hace los envíos, pues es la que luego comete los errores. Pero por otro lado, el proveedor tiene que buscar que estos materiales garanticen mantener esta cadena de frío. Por otro lado, esta vida fría del termo depende de la cantidad y peso de los paquetes fríos utilizados o de los geles que luego vienen ahí. Entonces, existen dos tipos, los que tienen solamente agua y los que tienen soluciones eutécticas. Ajá, ¿qué es esto? Bueno, en cuanto a los primeros, existe la práctica de agregar sal al agua. Ajá. Esto con la idea de generar esta congelación entre 0 y -4,
lo que provoca que cuando el paquete se esté descongelando, pues congela el material biológico. Entonces, esto nomás hay que tenerlo presente por cómo funcionan. Lo que se recomienda es que esta agua con estos componentes esté en un recipiente con rosca para eliminar los residuos de agua y simplificar todo el traslado y mantener condiciones apropiadas. Entonces, estos paquetes fríos con su carga de agua debidamente congelada constituyen este medio refrigerante para mantener la temperatura interna de los termos. Es una de ellas, pero la que generalmente se ocupa son estas soluciones eutécticas, las que conocemos en los geles refrigerantes. Entonces aquí hay una mejor condición porque el tiempo de conservación de la temperatura o el tiempo que tarda en descongelarse pues es 10% mayor, a veces hasta más. Actualmente con tanta tecnología hay geles que duran mucho más tiempo. Entonces esto hace que sean preferidos para mantener estas cajas térmicas de una manera adecuada. Vean en esta imagen, estoy planteando lo que esta guía tecnológica número 42 manifiesta acerca de cómo tendría uno que colocar estos geles o estos refrigerantes. Vean, colocar los paquetes fríos en el fondo de la caja, es decir, una plancha va en la parte inferior. Colocar paquetes fríos en las paredes de las cajas térmicas también es otra forma en la que puede ser colocado. Colocar los materiales biológicos en el centro de la caja y finalmente colocar paquetes fríos encima de los biológicos. Algunos lo que hacemos es colocar estos geles o estos paquetes fríos en bolsas, porque luego el contacto directo con las muestras, si van en cartón, pueden humedecer este cartón. Entonces, que les llegue un paquete de control externo de la calidad que viene en su respectiva cajita, pero todo mojado y escurriendo, pues no es adecuado. Entonces, algunos lo que hacemos es embolsar ese tipo de recipientes, incluso ocupar papel. Papel para que haya una pequeña capa de papel, cartón, para que no pegue directamente este gel o este material, paquete frío, sobre la muestra. ¿Sí? Entonces, hay ciertas estrategias, pero esta es la forma en la que se sugiere su manejo. Por otro lado, vienen los registros. Recordemos que las acciones de conservación que estamos planteando aquí, pues se liga con el almacenamiento, con el cómo mantenemos almacenado este material, aunque sea temporalmente, por lo que para un adecuado control de las condiciones bajo las cuales se encuentran estos materiales biológicos, es decir, nuestros ítems o control externo de la calidad, pues se requiere contar con registros de temperaturas. Por lo tanto, lo que tenemos que estar revisando son gráficas de registro y control de temperaturas. Eso es muy importante. Bueno, ¿y cómo le hacemos si el proveedor de control externo de la calidad, pues no está a la mano, no me mostró esto? Pues lo que me toca a mí como laboratorio es que cuando llegue el material a mi laboratorio debo tener claridad acerca de la temperatura a la cual llega. Y en el camino, ¿qué va a pasar? Porque uno de los grandes huecos de información, pues es qué pasó en el camino, desde que fue producido el material, que fue entregado en algún lado y después transportado y después llevado a mi laboratorio y demás. ¿Y esas temperaturas dónde están? ¿Esas lecturas dónde están? Ah, bueno, pues resulta que los proveedores de control externo de la calidad deben contemplar estrategias como los data loggers, en donde pues estos dispositivos que son utilizados en la cadena fría para monitorear la temperatura, pues adquieren información porque cada cierto tiempo van leyendo esta temperatura y van guardando eso en memorias internas. Estos dispositivos pues, se programan para que después dicha información se ve en una computadora, en algún dispositivo, etcétera, y puede verse todo este registro, todos estos eventos continuos que me permiten ver la secuencia de mediciones cada cierto tiempo, cada minuto, cada 30 minutos, etcétera. Son programables. Entonces, esta información muchos proveedores de control externo de la calidad se las pueden mostrar, se las pueden entregar. Habría que ver si el proveedor que ustedes tienen cuenta con ello. Si no, cuando llega el material a su laboratorio, sí están obligados a que como laboratorio revisen, chequen cuál es la temperatura a la cual llega. Insisto, si solamente esa es la información que tienen, nos va a quedar por ahí un hueco,
porque no sabemos qué pasó a la mitad del camino, desde el almacén del cual salió, etcétera. Podría haber falta de información. Pero bueno, algunos lo resuelven con este tipo de estrategias que pues funcionan bastante bien. Para que esto funcione, tanto refrigeradores como congeladores, como todas estas cámaras, incluso todos estos materiales de lectura, termohigrómetros, termómetros, termopares, etcétera, para que todos ellos funcionen, tiene que haber estrategias de evaluación de que se está trabajando con equipos apropiados. Estos lectores, estos data loggers y todas estas herramientas que nos ayuden a hacer buenas lecturas. Para que esto sea apropiado, debemos tener evidencia de que dichos instrumentos eh, se han calificado. ¿Qué es esto de la calificación de estos instrumentos o de estos equipos? Primero, la calificación del diseño. Esto quiere decir que lo que se pide es que se definan las especificaciones funcionales y operacionales del instrumento. ¿Sí? Y bueno, pues detallar las decisiones conscientes de la selección del proveedor. Entonces, si ustedes van a, em, por ejemplo, adquirir un refrigerador para conservar de manera adecuada muestras, controles, etcétera, bueno, ¿cuál es el refrigerador adecuado? Voy a estar monitoreando la temperatura, la humedad. Ok, ¿cuál es el termohigrómetro adecuado? Bueno, pues la calificación del diseño nos ayuda a tomar esas decisiones, basándome en lo que los proveedores me muestran, las ventajas que tienen sobre otras marcas, etcétera. Entonces, calificar el diseño es algo importante para poder definir cuál es el más apropiado de acuerdo al uso previsto. Luego, em, la calificación de instalación. Por ejemplo, si es refrigerador, si es congelador, bueno, pues establece esta etapa de instalación que el instrumento eh, que se recibe en el laboratorio, pues esté de acuerdo al diseño que prometieron, que especificaron, que esté instalado de manera adecuada y para eso muchas veces los proveedores llenan sus respectivos formatos con un checklist diciendo, bueno, el cable sí lo tiene, ok, lo conecté y sí prendió, el software está aquí configurado. Aquí tengo un sensor, este sensor debe estar configurado y entonces empieza un proceso de instalación. Bueno, es más desde antes, desde el desembalaje. Cuando recibo un refrigerador, un congelador, ¿cómo lo trabajo? Bueno, pues todo esto también tendría que vivirlo el proveedor de ensayos de aptitud, porque él tiene refrigeradores, tiene congeladores, tiene cámaras frías y entonces muy importante sería que tuvieran esta calificación de equipos en dichos refrigeradores, congeladores y demás. Calificación de la operación. Bueno, en este caso es el proceso donde se demuestra que un instrumento funcionará de acuerdo a la especificación operacional que yo seleccioné. ¿Sí? Entonces, esta calificación de operación ya es viendo funcionar a este tipo de instrumentos. Y finalmente la calificación de desempeño, que es el proceso en donde se demuestra que un instrumento se desempeña de acuerdo a especificaciones adecuadas de uso rutinario. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un termohigrómetro, si el termohigrómetro está calibrado, verificado y demás, bueno, ahí voy a encontrar información que me va a decir, este termohigrómetro está variando en más o menos 0,1 grados o está variando más o menos 2%. Entonces tengo que saber qué significan esos valores para poder mencionar que es apropiado. Cuando nosotros hablamos de medir temperaturas ambientales, no es tan exigente como aquellos termómetros que se ocupan para medir, no sé, alguna temperatura de un proceso en particular. Las ambientales tienden a manejar un poquito de mayor libertad en cuanto a la variación, pero finalmente tienen que estar ahí. Se dan cuenta, todo esto nos va a ayudar a proporcionar elementos de confianza para el usuario final de estos controles, de estos materiales. Entonces, el proveedor debería tener este tipo de calificación de instrumentos disponible para que cuando el cliente lo quiera ver, demuestren que mantienen esta red fría. Ahora, con todo esto, ¿cómo funciona esta red de producción y distribución de estos materiales que utilizamos como ensayos de proficiencia, como ensayos de aptitud, como control externo de la calidad? ¿Cómo funciona? En primera instancia, tenemos que saber que tiene que haber un lugar en donde se producen los materiales de control externo. Por un lado, estamos pensando en que estos materiales, si son de proveedores locales, muchas veces ellos no producen sus materiales de control, los compran elaborados de otra fuente.
Los que sí producen sus materiales de control, entonces ellos deberán desde su producción mantener la temperatura correspondiente. Y una vez que empieza este proceso de producción, pues hay que ver primero qué tipo de material de control es, de control externo. Si es suero, si es plasma, si es orina, si es sangre total, si fuera, por ejemplo, alguna cepa, lo que corresponda. Debe saberse cuál va a ser la temperatura que se va a trabajar. Entonces, la mayoría de los que sí producen sus materiales de control conservan todo esto en cámaras de frío. Ya vimos que es una cámara de frío, es más que un refrigerador, es un espacio más grande. Y ahí lo que estamos viendo es que estas cámaras de frío, cuando hablamos de proveedores grandotes internacionales que a nivel mundial entregan estos materiales de control, pues claro, se tienen cámaras gigantescas para poder conservarlos de manera adecuada, ¿vale? Entonces, eso se vuelve un punto importante. Ahora, están conservados ahí, pero no se quedan ahí mucho tiempo. Tiene que venderse de inmediato a donde debe ser. Entonces, si es un proveedor internacional, esta venta que se hace, pues es masiva, se llevan cientos y cientos de kits y de cajas, etcétera. Si es un proveedor a lo mejor local, pues tendrá que verse cómo se distribuye todos estos materiales de control. Y entonces comenzamos con un punto crítico, que es el transporte refrigerado o los termos, que ya vimos cómo funcionan para que se garantice que esta red fría se mantiene durante este proceso de distribución, ¿sí? Durante esta venta que se hizo, porque hay que enviarla a algún lado. Entonces, puede usarse el transporte refrigerado, que son camionetas que tienen ese tipo de estrategias de cámaras refrigeradas, o termos que ya vimos hace un momento, que, bueno, pues funcionan de la misma manera. Cuando llegan a estos distribuidores o estos clientes, muchas veces se tienen almacenes temporales y hay que ver cómo esto se presenta en cada región, con cada proveedor. Esto cambia. Si el almacén temporal realmente es antes de llegar al distribuidor y más bien es en la aduana, cuidado, porque en la aduana no cuidan este tipo de condiciones de temperatura. Entonces, puede ser que uno de los almacenes temporales sea algo de gobierno, instituciones aduanales, y esto, bueno, pues nada más hay que tener precaución. ¿Qué tipo de material de control estoy ocupando? Si es sangre, pues sabemos que es más delicado. Si es un suero, un plasma, tal vez no haya tanto problema. Pero si es un control externo de gases, ya podría haber ciertas dificultades si no se conserva correctamente, etcétera. Una vez que llega al laboratorio, porque bueno, incluso podría haber un paso más, ¿eh? Si esto es una aduana y el proveedor que tengo saca de la aduana estos materiales, todavía pueden pasar a otro almacén secundario, otro almacén temporal secundario, el cual a su vez después distribuirá a cada laboratorio o cliente. O sea, podría haber un paso más, ¿eh? Así que nada más hay que tener esa precaución. Y ahora pues vienen los refrigeradores para mantener esta red fría. Por lo tanto, se dan cuenta, esta secuencia de pasos lo que nos está ayudando es a tener claridad acerca de los diferentes puntos en donde se debería estar monitoreando esta cadena de frío. Una vez que hemos visto que si no se conserva esta cadena de frío, podría haber alguna alteración en cuanto a las características físicas, químicas o biológicas de nuestros materiales de control, pues ya desde ahí vienen estas dificultades por la integridad propia de la muestra. Si no tenemos este cuidado de vigilar que esto funcione bien, pues ya desde ahí tenemos problemas. Entonces, hay que entender cómo funciona esta cadena de distribución y entonces saber cuáles son los puntos críticos. Por eso es muy importante tener conciencia como usuarios finales, los que estamos en el laboratorio, de cada etapa que tuvo que ocurrir desde la producción del material y hasta que llegó a mi laboratorio. Y entonces ya yo en mi laboratorio también debo cuidar que este refrigerador se mantenga funcionando correctamente y por eso es importante tener las lecturas y todo el tiempo estar monitoreando esta calidad de cadena fría. Entonces, esto nos ayuda a tener claridad en pues qué información vamos a pedir. Si nuestro proveedor nos dice es que el material de control se quedó atorado en la aduana, chin, ¿qué significa que se quedó atorado? Pues cuántos días y empieza uno a darse cuenta, a estar consciente de que pudieron existir problemas
vamos a evaluarlo, vamos a hacerle sus pruebas de aceptación. Si funciona, adelante, seguimos. Pero si no, nada más estar al pendiente. Entonces, vaya, se dan cuenta. Ahora, yo lo estoy enfocando ahorita al control externo de la calidad. Pero ustedes saben muy bien que esto puede ocurrir con los reactivos, con los calibradores, con los controles internos. Es el mismo contexto. Aquí ahorita es el enfoque hacia el control externo de la calidad. Hay que tener precaución en estos puntos. Ahora, para los proveedores de control externo de la calidad, hay requerimientos internacionales que se deben cumplir. En este caso, algo obligado es la ISO 17043. La segunda edición del 2023 nos da varios elementos a cuidar. Digo, el estándar es amplio y gracias a eso los proveedores de ensayos de aptitud obtienen reconocimientos pues buscan mantener esta competencia en el mercado. Pero vamos a ver qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, en la manipulación y almacenamiento de los artículos de ensayos de aptitud. Bueno, vean lo que nos dice este estándar. Desde el momento de la producción hasta su distribución a los participantes, el proveedor de ensayos de aptitud deberá garantizar que dichos artículos estén identificados y almacenados adecuadamente para evitar contaminación, daños o deterioro. Entonces ya aquí lo estamos viendo desde el contexto de lo vas a almacenar, ya lo produciste, ok, está bien, y ahora, ¿cómo vas a hacer esta labor de entregármelo? ¿Cuánto tiempo va a estar en tu almacén? ¿Cómo lo vas a conservar? Bueno, aquí nos obligan a que debemos demostrar cómo vamos a garantizar que siguen siendo adecuados. También dice este estándar, este proveedor deberá tener procedimientos apropiados para el envío y la recepción del almacenamiento. Entonces, vean, ya estamos hablando de la cadena de frío al momento del traslado y de la recepción de estos materiales para almacenamiento. Entonces, ya empezamos a ver esta cadena que pusimos hace un momento, cómo es obligatorio, de acuerdo a este estándar internacional, que tengamos evidencia de cada etapa. También nos dice que el estado de los artículos de ensayos de aptitud almacenados se deberán evaluar a intervalos especificados o antes de su distribución para detectar un posible deterioro. Recordemos la cadena. Si dice, es un proveedor internacional, entonces tuvo que venir de algún otro país dicho material. Si es un programa nacional, aquí lo que estamos visualizando es que este programa nacional debe darnos información de dónde sacó sus materiales y de si está cumpliendo con la cadena fría, etcétera. Y si está haciendo este tipo de evaluaciones por posible deterioro debido a mala conservación, por no cumplir con la cadena fría. Por otro lado, embalaje, etiqueta de distribución, lo que nos dice este estándar es que el proveedor de estos ensayos de aptitud deberá controlar los procesos de embalaje y etiquetado en la medida que sea necesario para garantizar esta conformidad con los requisitos de seguridad y transporte, recordando que algunos transportes son nacionales, otros son regionales, otros son internacionales. Entonces, estos proveedores deberán tener muy claro que si van a ocupar distribuidores, ellos deben tener todo este contexto. Si hablamos de que son pocos materiales o muchos materiales, el programa, el proveedor deberá tener muy claro estos costos y lo que implica. Aquí algo muy interesante es la parte de hematología, cómo se garantiza la conformidad con los requisitos de seguridad y transporte, porque bueno, pues también es algo relevante. Este proveedor deberá documentar las condiciones ambientales relevantes para el transporte de estos artículos de ensayos de aptitud. Si es necesario, controlarán las condiciones ambientales durante el transporte. Ya decíamos, todo este tipo de transporte refrigerado o este tipo de termos o de cajas térmicas, cómo es que hacen este embalaje, cómo es que hacen este traslado. Eh, Hablamos algunas características dependiendo el material con el cual está construido este tipo de cajas. En los esquemas de ensayos de aptitud, donde los participantes deben transportar estos materiales o devolverlos, se debe proporcionar instrucciones documentadas para el transporte, para garantizar la validez de este tipo de materiales. Entonces, sí es importante que haya instrucciones e instrucciones documentadas acerca de cómo se hacen estos traslados. El proveedor deberá garantizar que las etiquetas estén adheridas de forma segura al embalaje de los artículos
e individuales y que estén diseñados para permanecer legibles e intactas durante toda la ronda. Aquí fíjense que algo muy interesante, parece algo trivial, pero es que si las etiquetas son de mala calidad y a temperaturas de congelación, por ejemplo, si mi cadena de frío recomendada por el proveedor del control externo dice esto se transporta en congelación, ok, resulta que a veces cuando en congelación yo ocupo etiquetas que no son de las mejores, a veces se vuelven rígidas y se despegan de los frascos o los viales que estoy mandando al laboratorio para su evaluación como control externo de la calidad. Eso ya nos puede meter en broncas, porque si la etiqueta se desprendió, si la etiqueta entre etiquetas se adhirieron y entonces ya no sé cuál es cuál, de verdad parece algo trivial, pero estando del lado del proveedor, hay un montón de factores, un montón de detalles que debemos cuidar, porque no es lo mismo transportar un material en refrigeración que en congelación. ¿Sí? Entonces, para eso hay que estar muy al pendiente de que las etiquetas sean las apropiadas para que sea funcional todo esto que estamos diciendo. ¿Qué información tenemos? A veces tenemos estos viales con estas características y bueno, pues de alguna manera nos dan información acerca de qué tipo de material es, si es liofilizado, si es basado en suero humano, si tiene qué proteínas y cuántos viales me entregan, etcétera. Vean, por ejemplo, esta marca está entregando 12 viales con 1 mililitro, es decir, todo el programa ya me lo están entregando, lo de todo un año, me lo están entregando en un solo envío. Eso ayuda bastante porque entonces la red fría estará impactando una sola vez, claro, a todos los viales. Buscaremos que con un solo envío nuestra logística sea más rápida, sea más sencilla y expongamos a nuestros materiales una sola vez. Ya después viene en mi laboratorio cómo yo conservo la temperatura, pero vaya, los programas muchas veces tienen estas estrategias para tratar de minimizar el impacto que pueda tener los envíos de los diferentes materiales. Así que hay que tener esa información. Algunos otros proveedores lo que hacen es darnos información acerca de cómo se manejan esos materiales, de cómo se tiene que trabajar con ellos, de cómo se procesan, etcétera. Y la mayoría sugieren estas temperaturas de conservación de refrigeración. Algunos de congelación, pero la mayoría se va por el lado de la refrigeración. ¿Sí? Hay que identificar bien de acuerdo a cada proveedor cómo funciona su propuesta, pero entonces dichos proveedores buscan tener elementos de confianza a partir de que se garantice la cadena fría. Entonces, la cadena fría hay que tenerla muy bien establecida, cuáles van a ser esas temperaturas, cuáles van a ser mis herramientas para conocer pues las lecturas. Y esto nos hace pensar en que si vamos a tener mediciones de las temperaturas, podemos tener indicadores. En el laboratorio yo puedo establecer estrategias de indicadores, estrategias de cómo voy a evaluar la calidad de mis muestras de control externo de la calidad. ¿Sí? No todos tienen la estrategia de entregarme los 12 viales en un solo envío. Algunos me lo entregan 2 o 3 viales cada cierto tiempo. Y entonces, bueno, pues la red fría tengo que estarla monitoreando frecuentemente. Bueno, para eso hay que tener indicadores. Y vean, una estrategia que nosotros manejamos es a través de la herramienta Sigma Control. En la herramienta Sigma Control, lo que estamos visualizando es cómo procesos de esta naturaleza, como la recepción de las muestras, yo las puedo evaluar. Entonces, vean que Sigma Control tiene una sección que es de PMO, que es de efectos mayor de oportunidades, y una de las características que este laboratorio está evaluando, que está revisando, es la temperatura inadecuada en cuanto a sus muestras. Entonces, uno puede hacer este tipo de estrategias para monitorear si mis muestras, incluyendo mis controles externos y demás, están llegando de una manera adecuada. Bueno, pues yo puedo tener indicadores sabiendo cuántas muestras estoy trabajando, procesando y demás, cuántas no cumplieron con la temperatura adecuada y entonces tener una herramienta, un indicador que es la medida sigma. En función de la medida sigma, yo puedo tener criterios acerca del manejo de mi red fría. Si se está cumpliendo. Recordemos que no todo depende de mí como laboratorio. En algunas ocasiones yo necesito tener claridad en cómo se transportó la muestra. Si yo, por ejemplo, envío a subrogar algunas muestras o al revés,
yo recibo muestras de subrogado. ¿Cómo es que pues se evalúan estos criterios? Bueno, pues a partir de que yo registre estos defectos, estos eventos que ocurren, dependiendo del número de muestras totales que se manejaron. Bueno, pues así se tendría que ver la red fría. Y si yo estoy manejando bien la red fría, para mis muestras de pacientes, para mis muestras de otros laboratorios, pues también sería lo mismo para los controles, tanto el interno como el externo. Por lo tanto, puedo tener herramientas, indicadores, porcentajes para saber cuántas veces estoy pues teniendo problemas, dificultades y en qué fechas, en qué periodos, en qué momentos. Sí, entonces, esto nos hace pensar en que necesitamos tener registros, evidencias. La mayoría de las veces que abordamos este tipo de herramientas llamadas indicadores, recuerden que depende mucho de la honestidad con la que se registre. Si las personas no registran la verdad de lo que ocurre, pues resulta que este número va a ser ficticio. Recordemos que es una herramienta. Y al ser una herramienta tiene que vivir con nosotros todas estas dificultades y todo esto que estamos trabajando. Entonces, yo les invito a que generen sus indicadores con este tipo de herramientas para que tengan evidencia de cómo manejan su cadena fría. Ahorita el enfoque es hacia el control externo, es cierto. Pero si estamos inculcados y nuestra costumbre es tener una buena red fría, seguro que cuando lleguen nuestros controles externos, nuestros controles internos, etcétera, vamos a tener ya montado un sistema que ayuda a monitorear estas temperaturas. Hay que checar nuestros indicadores. Bueno, reflexiones finales. Em, Algo importante es conocer la logística de nuestro proveedor de ensayos de aptitud. Muchas veces no lo conocemos, no sabemos bien de dónde viene, cuál es su origen, las muestras de dónde provienen, se congelan, se refrigeran, cómo funciona. Entonces, una primer estrategia es conozcamos de mejor manera a nuestros proveedores de ensayos de aptitud. Ahora recordemos que no tenemos nada más uno. En el laboratorio tenemos múltiples proveedores porque no todos tienen los programas que necesito. A lo mejor yo requiero de un programa especial de biología molecular y pues hay proveedores nacionales que tal vez no lo tengan, entonces tengan que contratar un internacional. Bueno, entonces voy a tener una mezcla de proveedores de ensayos de aptitud. Conozcamos su logística. No todos lo manejan igual. ¿Vale? Revisar los registros de temperatura de la llegada de nuestros materiales de control externo. Es una muy buena práctica registrarlo. Vimos hace un momento que podemos generar hasta indicadores para que tengamos evidencia de la fecha a la que llegó, la hora en la que llegó, a qué temperatura llegó, quién lo recibió, etcétera. Son buenas prácticas para tener evidencia, ¿sí? Aquí la idea es a cada uno darle la responsabilidad que le toca. Nosotros como usuarios registrar todo esto. Sensibilizar al personal de laboratorio acerca de la importancia de la red fría. He conocido varios casos en donde llega el material de control, no nos sentimos responsables, no estamos sensibilizados y dicen, pues yo lo recibo, está bien, pero yo no sé cómo se maneja ni nada, yo aquí lo dejo. Y no se dan cuenta de que lo están dejando a temperatura ambiente, que no lo metieron a algún congelador o refrigerador si lo ameritaba, no leyeron la etiqueta. Y resulta que era viernes, ya nadie más regresa hasta el lunes y chin, pues resulta que sábado no trabajamos. Se quedó ahí el material todo el fin de semana. Esto me está generando dificultades, pero también tiene mucho que ver con que no estamos sensibilizados a tan siquiera leer la etiqueta y decir, ah, mira, esto requería refrigeración y yo soy el último aquí, lo metemos a refrigeración y el lunes vemos de quién es, pero en este momento lo importante es conservarlo. Ah, bueno, pues vamos a buscar que así suceda. El gran detalle, insisto, es que a veces no nos involucramos y no estamos sensibilizados acerca de la importancia de esta red fría. Por otro lado, el no leer o no registrar las temperaturas de llegada de nuestros controles externos, pues porque, pues para qué si el proveedor ya lo hace. Hay que revisarlo. ¿Qué tal que no lo hizo bien? ¿Qué tal que hay cosas que no se han trabajado bien? Obviamente con esto quiero decir que hagamos equipo con el proveedor para garantizar el cumplimiento de requisitos o de criterios. No todo es una cuestión del proveedor.
Hay cosas que ya decía hace un momento, si yo dejo afuera el material de control por todo un fin de semana, pues el proveedor pudo haberlo mantenido muy bien resguardado, ese material, pudo haber cumplido muy bien con la cadena de frío, pero si yo le eché a perder su trabajo porque lo dejé afuera del refrigerador o del congelador, pues ya, adiós, estamos generando un gran problema. Así que hay que buscar estas alianzas, hay que buscar que para buen cumplimiento de todos estos criterios, pues sepamos que estamos ambos beneficiados, tanto el proveedor como nosotros usuarios. Y es que recordemos, si no conservamos de manera adecuada nuestros materiales de control externo, puede ser que entreguemos resultados inadecuados, resultados falsos, resultados inapropiados, y no nos podemos permitir esto. Tenemos que buscar la mejor estrategia porque si no solamente nos va a confundir ese resultado, diciéndonos que todo está bien cuando a lo mejor no era cierto, o todo está mal cuando tampoco era cierto. Entonces, la cadena de frío hay que buscar mantenerla consistentemente para que nos ayude a tomar buenas decisiones a nuestro laboratorio. Pues bueno, les agradezco mucho el tiempo a este tema. La verdad es que ha sido muy interesante la investigación y la revisión de todo esto, porque insisto en que a veces no estamos tan sensibilizados para abordar este tema. Y es que la temperatura debe ser la más apropiada. Ahorita lo abordamos en el contexto del control externo, pero hay mucho más que refrigerar, que congelar, cepas, muestras, no sé, algún tipo de control, de calibrador, todos estos materiales biológicos que requieren esta condición de mantener temperaturas adecuadas. Y la otra es que también hay sustancias como los reactivos, como algunos patrones de referencia, etcétera, que también requieren esas temperaturas de conservación. Es que acerquémonos a dichas temperaturas, saber qué significa, por qué congelación, por qué refrigeración. Ojalá pudiéramos involucrarnos un poquito más. Pues bueno, les agradezco mucho y pues ojalá estemos al pendiente de todos estos beneficios que tiene manejar la cadena fría. Con esto terminamos ese ciclo de webinars por este año. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros todo este año. Que pues tengan bonitas fiestas, que todo suceda para bien en el laboratorio, en casa. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias.